¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, porque estamos en este trío, volvió nuevamente. Les cuento algo. En realidad armamos en cuanto a setup, después les vamos a mostrar un poco cómo es la casa, esto que parece una casa de para ti, pero lo importante es, dijimos, vamos a hacer una previa a lo que se va a llamar el hackathon. Vamos a hacer una especie de edición, de transmisión de muchas horas conversando sobre temas de economía, política y finanzas. Así que Facundo Zonati y Julieta Tarrés, gracias por venir al canal. Un placer, repetido. placer. Ya estuvimos. Ya estuvimos, pero la segunda vez Con esta forma. No, obvio. No, ahora estamos los Todos tres juntos. en un escenario espectacular y tenemos mascota. Sí. ¿Qué tal? Él es Ramón. Él es Ramón. Nos va a acompañar todo el programa. Sí, últimamente vengo haciendo programas donde va a haber otro programa y hay otro perrito, así que... Somos inclusivos. Somos, ¿cómo se llama? Pet friendly. Pet friendly. Exacto. Bueno, la realidad es esta. Hablamos de muchos temas. Vamos a hacer nuevamente con algo no tan preparado en cuanto a temática. Sí, para empezar creo que tendremos que seguir lo que quiere la audiencia que nos viene siguiendo a nosotros hace un tiempo, y lo que pensábamos con Facundo mientras vos estabas maquillándote es ¿qué tal si, y bueno, pero es parte de lo que hacemos siempre, ¿qué tal si nos dedicamos a derribar mitos, pero esta vez como la batalla cultural? Okay. Porque siempre derribamos mitos, pero bueno, ahora se dio un fenómeno distinto en el 2024, el año pasado, en el que cambiaron las condiciones macroeconómicas, políticas y financieras. Sí. ¿No? Bien. ¿Qué viene en el 2025? ¿Qué viene en el 2025? ¿Qué viene? Que prende el aire, pero compró. El aire, eso. Viene el aire. Minuto. ¿Qué es lo que vos pensás? Yo creo que el cambio cultural en materia económica se va a dar cuando empecemos a hablar del dólar. Ya no vamos a mirar más el dólar si sube o si baja como una variable a tener en cuenta para tomar decisiones domésticas. Vamos a ver qué pasa con los activos financieros, porque hasta el año pasado a nadie le importaba qué pasaba en la bolsa, salvo los que invertíamos en la bolsa. Ahora todo el mundo está mirando qué pasa en la bolsa porque el 2024 le dio muchas ganancias a muchas personas. Entonces van a estar todos pendientes de si los bonos argentinos y las empresas, el equity de las empresas argentinas sube. Ese va a ser otro tema. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Vamos a consumir igual con o sin inflación? Yo creo que no. Vamos a tener otro comportamiento. Eso para mí es un cambio cultural en economía. ¿Qué decís vos en la política? En la política, para mí, primero hay que mirar el Congreso, vienen las elecciones, ahora este año es fundamental entender primero. Y hay hoy un tema que es importantísimo, que fue uno de los intendentes de mencionar qué pasa y de traspaso una fuerza política. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un gobierno que empezó con hiperminorías dentro de lo que es la arena política del Congreso, sin gobernadores, sin intendentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se sustenta en qué? En la opinión pública. ¿Cuál es la importancia de este gobierno en la opinión pública de forma directa? Porque eso es lo que le está permitiendo mantener todo lo que es el eje de programa de políticas públicas, vamos a decir. Pero no se ve porque hubiera sido el borocotazo. Claro. Vos sos muy chica, no te acordás. Pero ¿sabes qué No hay que pasa? perder de vista que es un año electoral. Es lo más importante. Entonces, por eso también hay que seguir qué pasa con los partidos políticos y cómo se va a rearmar la política en la Argentina de cara a una elección que va a ser clave si el gobierno va a ganar o no fuerza en el Congreso. Yo lo que creo es esto. Muchos están diciendo, bueno, la Libertad Avanza va a ser como hizo el PRO en su momento con el radicalismo de fagocitar. La realidad es que los partidos políticos se arman pocos partidos políticos que duran a lo largo de los años. Peronismo, radicalismo, cuando se estaba haciendo el frepaso, mientras estaban escribiendo un paper, se iba desdibujando el partido. Total. Entonces, el PRO yo creo que va a ser muy difícil que se termine que se termine como partido, pero lo que sí hay que mirar es lo que está pasando con los intendentes, este traspaso hacia la Libertad Avanza. Pues es un Diego Valenzuela, Claro. yéndose de una fuerza a otra. Del PRO. No es la primera vez que pasa, pero lo distinto para mí en este caso es que la Libertad Avanza, como vos dijiste, sin ningún tipo de visión a futuro, nadie proyectaba que eso creciera, empezó a captar voluntades simplemente por el éxito pragmático. Exactamente. No por el éxito político, porque políticamente por ahí no le das éxito. Pero resolvió problemas. Vos fíjate, fue una de las reformas más importantes, ingresó al Congreso con más de 600 ítems, terminó con la mitad y esto recién empieza. Imagínate si vos tenés fuerza dentro del Congreso y empezás a reunir estas voluntades. Eso es fundamental porque se va a poder seguir llevando adelante el programa económico. Pero más allá de eso, lo que veo es que hay un apoyo popular que todavía le permite al gobierno sustentar sus políticas. Y lo que estamos viendo es personas que estaban dentro de distintos espacios, estaban hablando pestes del gobierno y te están diciendo, che,
el ajuste nosotros pensábamos que era mala palabra. Ahora se lo ve como buena. Una situación que está económicamente, reactivándose, pero distinto de lo que era el déficit a superávit. Entonces, eso es importante, el poder que se gana en el Congreso. Bien, ¿qué va a pasar con las empresas? Exacto, de negocios, porque todo esto que están describiendo tiene un efecto directo. Ya hubo un cambio cultural, creo. Hay que ver si todos los empresarios se dieron cuenta de ese cambio o tomaron nota y empezaron a modificar también su toma de decisiones. A lo largo del 2024 el desafío era justamente adelantarse a lo que iba a pasar y muy pocos tuvieron esa lectura. Muchas empresas quedaron totalmente desfasadas y esto se ve, por ejemplo, en el sector agropecuario con un montón de compañías que esperaban un dólar de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. El precio de los commodities subiendo. Exacto, se dio algo completamente impensado por parte al menos de esas empresas. Ahora el 2025 plantea otro escenario y se pudo ver, por ejemplo, la semana pasada, hace muy pocos días, cuando, por ejemplo, Pluspetrol, por primera vez en la historia, se suma al régimen de oferta pública, en este caso de deuda, en el mercado de capitales local, sale a buscar $1.000 millones. Y estamos hablando de Pluspetrol, una empresa argentina y energética, porque ese sector va a seguir siendo el protagonista en el 2025. ¿Esto es obligaciones negociables? Obligaciones negociables, el primer Momento, paso. para todos aquellos que Sí. quieren invertir en oil and gas, Absolutamente. Pluspetrol no estaba en la lista. No figuraba, nunca había recurrido al mercado de capitales para buscar deuda, mucho menos equity, no cotiza en bolsa, pero es el primer paso y creo que es la primera de muchas empresas. A lo largo de los últimos meses, como siempre, viajé bastante por el país y muchas empresas están con intenciones claras de salir a buscar financiamiento en el mercado de capitales. Claro. ¿Por qué? Porque hay estabilidad, Claro. hay previsibilidad, todos ya piensan no de un año para el otro, sino a 5, 7, 10 años, proyectar grandes obras de inversión y esa inversión ya no se va a financiar con capital propio, sino en muchos casos con deuda. Entonces es interesante para mí tener muy en cuenta el mercado de capitales como una alternativa. Vos sabés lo que me gustaría que vos expliques, porque este problema de entender el mercado de capitales, cómo después eso impacta en la economía real. Entonces, esto es muy importante porque va a haber un desarrollo, no solamente también pensando en el desarrollo de empleo privado, algo que venía estancado en la Argentina. No, yo siempre, cuando hablamos de mercado de capitales, a mí me encanta el mundo financiero porque, siempre lo decimos con Facundo, es la industria más transparente del mundo. Vos recién estabas haciendo un informe para grabar algo y yo pensaba, ¿de dónde saco este dato? Te metes en cualquier plataforma que dé online, que dé información financiera y está el dato actualizado y está el dato en tiempo real. Y si vos encima pagás un servicio para tener información financiera en tiempo real, lo tenés en el teléfono con la alerta cuando sube o baja un precio o cuando pasa algo. O sea que la industria financiera, para empezar, para mí es de las mejores por la transparencia. Segundo, sin industria financiera, lo decimos siempre, no existiría WhatsApp, no habría ninguna red social próspera, no estarían todos los proyectos de garage de los Estados Unidos e incluso Mercado Libre creciendo como están creciendo hoy Satellogic. La gran destapada. Es el combustible de Exacto. la economía real, Es básicamente. Y Argentina viene con una enorme cuenta pendiente en ese sentido desde hace décadas. Nunca se logró desarrollar el mercado de capitales a los estándares ni siquiera de América Latina, no hablemos de Estados Unidos o el primer Ni mundo. siquiera en los 90. Pero en los 90 fue mucho más. momento. Sí. Exacto. Fue un momento importante de desarrollo, pero lo que notamos es que ahora quizás estamos parados en una situación en la que globalmente nos están mirando. Pero ¿no? economía también, perdóname, el ecosistema digital ayudó mucho. En los 90 no estaba ese vector que a vos te permite hoy. Estaba escuchando el número de cuentas comitentes. Vos hablás con las distintas personas de la SALIC y están sorprendidos. Todos coinciden con la apertura de cuentas comitentes. Te hacen el ratio y decís, es impresionante la gente que está pensando en depositar la plata dentro, en inversiones, en empresas de... Mira, un tema que se me ocurre para graficar eso, que después lo podemos poner, después cuando editemos el video. Cristian, después me pones estos datos, yo te los paso para que sean perfectos. En la pandemia, cuando yo hacía informes para la tele, había alrededor de 400.000 cuentas comitentes abiertas. Estamos hablando de 2019/2020. Esas cuentas comitentes de personas físicas y de empresas se usaban principalmente para invertir en bonos, obligaciones negociables, acciones y demás. En ese momento no había furor por el dólar MEP, porque estábamos recién entrando a un cepo después de 3 años de no haber cepo. En el 2020, con la pandemia y con el cierre de la economía real, mucha gente se volcó a invertir pesos, lo sabemos, en activos de Argentina y del mundo a través de cuentas comitentes. Ahí tuvimos un primer salto.
Pero el salto real empezó a llegar cuando el cepo de Alberto Fernández empezó a cerrar cada vez más chico, a medida que se fue haciendo tan chiquitito que solamente 1 millón de personas o 400.000 ahora pueden comprar los $200 dentro de lo que permite el Banco Central venderte detrás de las reservas. Hoy tenés más de 18 millones de cuentas comitentes. Pasamos de 400.000 a 18 millones. ¿Por qué? Por el cepo. Pero ahora que vos ya tenés la cuenta comitente y vos no conocías que eso existía, ¿vas a usarla para invertir? Probablemente. Bueno, acá hay un tema adicional, que yo estaba, lo comentábamos con Facu. Esto de que vos decís de la proyección, para mí es importante en lo que es estabilidad macroeconómica, pero política. ¿Por qué? Porque lo que yo creo que nosotros creo que no tomamos dimensión de lo que sucedía en 2023 o no nos acordábamos cuál era el esquema de incentivos del gobierno hacia las empresas, hacia las personas individuales, cuando hacíamos la especie de el recondo, ¿no? Moratorias, digamos, el incentivo era, ¿para qué yo voy a pagar si después a fin de año a mí me hacen un plan de pago para poder hacer digamos, el pago total de lo que yo no hice durante un año? Después lo mismo sucedía con el esquema de subfacturación y sobrefacturación. Todos los sectores tenían incentivos distintos. La pregunta que yo les hago a ustedes es qué es lo que piensan de cara a lo que es 2025 sobre los incentivos que busca el gobierno para que nosotros, empresas, se inserten dentro del mercado. Ay, es interesante. Sí. Yo tengo una de recién. ¿Qué está buscando el gobierno para que la economía sea bimonetaria o haya un intercambio de moneda fluida? Que todos aquellos que tengan dólares ahorrados, no importa si los blanquearon o no los blanquearon, los empiecen a usar. Pero no estamos hablando de que saquen los dólares, vayan a la cueva o se conviertan esos dólares en pesos a través de una cuenta comitente vendiendo el MEP. Estamos hablando de que si vos tenés dólares cash en tu casa o los tenés depositados en tu caja de ahorro porque los blanqueaste, usen la tarjeta de débito. El primer incentivo, ¿cuál es? Que no perdés en el cambio y que es inmediato. Y que si vos vas a un comercio a comprar un par de zapatillas y te dicen, las zapatillas valen 100.000 pesos, al tipo de cambio oficial tenés este precio. Entonces vos decís, ¿qué me conviene? ¿Pagar en pesos o el tipo de cambio oficial que es bajo para el mercado? Ahora, ¿qué pasa si voy al comercio del lado y el tipo de cambio que me toman es el blue o es el MEP? Entonces voy a pagar unas zapatillas un poco más baratas que el comercio del lado. Se genera una nueva competencia que es financiera sobre la economía real. ¿Y cuál es el incentivo? A que todos aquellos que tengan dólares y operen con la tarjeta bimonetaria en el momento de ir a comprar digan, me conviene, me estoy ahorrando un 20% o me estoy ahorrando un 15%. Sobre todo porque también no hay expectativas de devaluación. Exacto. Entonces la gente porque si no, yo no me desprendo para nada de los dólares por más de que se traducción. Exacto. Ese va a ser el gran cambio cultural si la gente realmente se va a animar o a amigar con la idea de que los dólares es una moneda de cambio más, digamos, que vos podés pagar con dólares o pesos según te convenga. Eso va a ser con las empresas cuando tengan que preciar productos o servicios. Y bueno, ese es un tema, por ejemplo, porque yo no creo que se vea reflejado rápidamente en las góndolas el valor en dólares. No lo sé. No lo veo en algunos productos de consumo masivo. Sí, que algo que ya sucede, piensen en maquinaria agrícola. Se venden dólares. Desde hace años. Mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario. Textil en los shoppings. Bueno, ¿se venden dólares? No, y muchos de la gente, en su momento vos entrabas a los shoppings y tenías el precio en dólares. El precio bueno, en dólares. Piensen que también, eso es interesante porque ahí nos metemos ya en segmentos. Sí. Piensen que hay también un gran mito que derribar ahí, que se repite y se repite. En la Argentina, si bien la ropa es muy cara, más de la mitad de la industria textil es importada. Claro. Entonces, tranquilamente pueden poner los precios en dólares, sí, porque las grandes marcas que ustedes conocen, que están en los shoppings o en las grandes avenidas comerciales, son productos en su inmensa mayoría importados, salvo honrosas excepciones. Todas las marcas que conocemos importan los productos o en su defecto importan las telas con las cuales confeccionan esos productos. O sea que si te cobran a vos en dólares, el dólar es muy fuerte. Te lo cobran a vos en dólares, se han vuelto y le pagan al proveedor. Exactamente. Entonces ahí puede haber un sector que se suba a ese tren de dolarizar, si querés, las góndolas o el precio de los electrodomésticos. Los electrodomésticos solo los que se importan, también polémico porque está el régimen de Tierra del Fuego, hay un montón de electrónica que se sigue produciendo localmente, la línea blanca lo mismo. Sí. Tenés grandes jugadores de lavarropas, de heladeras que siguen siendo 100% ensamblados localmente. Claro. Y si bien los componentes también son importados, la dinámica es distinta, porque ellos ya tienen una ventaja versus el resto de la economía, porque no tienen
los compromisos impositivos o fiscales que tienen el resto de las Bueno, industrias. ese es otro Ese es tema. un tema interesante. El tema que viene en el 2025, y esto está chequeado con fuentes de Casa Rosada. Sí. ¿Qué va a pasar con los impuestos? Para el gobierno sería ideal poderlos bajar todos. No puede porque necesita de la recaudación para seguir avanzando, hacer que funcione el Estado en detrimento de lo que está tratando de hacer. Vos tenés que bancar, perdón, ahí me meto yo. Vos tenés que bancar políticas públicas que se siguen realizando, como la UH, el asistencialista, lo que es el tema de las jubilaciones, toda la infraestructura que hay a nivel nacional, todo lo que vos tenés que mantener en recursos estatales, todavía lo que tiene en recaudación en función de otras cosas, todavía lo tenés que seguir manteniendo. En un año no se puede quitar toda esa estructura de lleno en un año. Bueno, por eso, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir bajando los impuestos de manera gradual a medida que puedan hacerlo. Para eso necesitan más ingresos. Más ingresos son más exportaciones y más ingresos de divisas por dos vías principales, pero va a haber otras. La primera es el agro. El agro es la de siempre, ahora oil and gas, o sea, petróleo y principalmente gas natural. Exacto. Eso va a venir más lento. El agro probablemente si tenga una buena cosecha o tenga buenas cosechas que no lo sé. Sí, esta semana llovió y eso ayuda, pero viene otra vez una campaña seca, un enorme signo de interrogante de cuál va a ser el volumen real de la cosecha, sumado que tenés precios internacionales por el piso. Están mínimos históricos el valor de la soja, que fue realmente el gran traccionador de dólares de la economía argentina en las últimas 2 décadas. Ese es un problema grave, porque ya se empieza a vislumbrar con estas caídas de empresas gigantes como los Globo, Agrofina, Surcos. Pero para contar un poco eso, porque yo miro mucho lo que vi la oposición o gente, por ejemplo yo, que no entiendo muy bien cómo es lo de... No, en serio, contarle a la gente qué significó eso. Sí, a ver, es interesante porque es mucho más complejo de lo que parece. El título de Globocopatel quebró su empresa. Bueno, primero hay que entender que los Globo es un jugador más en un país donde se siembran 30 millones de hectáreas. Los Globo siembra 180 a 200 mil hectáreas por año. Es un jugador importante, pero está hiperatomizado y tiene una participación ínfima si miramos las 30 millones de hectáreas. Otro componente no menor es que el 90% de la compañía pertenece a un fondo de inversión, no pertenece más a la familia Globocopatel. De hecho, tanto Gustavo como Matilde Globocopatel, una de sus hermanas, que siguen siendo accionistas, son accionistas minoritarios y tienen solo el 10% de la compañía. Entonces, eso también, hay que desligar un poco la figura de Gustavo Globocopatel y el modelo que él implementó en las últimas 2 décadas, que fue básicamente los famosos pools de siembra y ser una especie de gestor o articular a todos los actores dentro del sector agropecuario sin tener campos propios. ¿Él qué hacía? Alquilaba el campo, contrataba los insumos, contrataba los servicios y hacía toda la estructura financiera detrás de cada campaña y se quedaba con un margen de rentabilidad. La clave era el management profesional. Absolutamente. Y fue muy revolucionario, porque además ese modelo argentino se implementó después o se trasladó, se exportó a Uruguay, Paraguay, Brasil. Claro. Muchas de esas empresas se replegaron. Ese modelo funcionó en algún momento, en otro no. ¿Qué dice el sector agropecuario tradicional? El productor que tiene su propio campo y que sigue trabajándolo. Que esos pools vienen a distorsionar la economía de los pueblos y del sector. ¿Por qué? Porque están fogoneados con capital, con financiamiento, y lo único que buscan es el margen cortito, campaña tras campaña, inflando el precio de los insumos, que es lo que pasó, por ejemplo, el último año. De nuevo, esperaban que el precio del dólar se dispare. Muchos... Por la consultora, sí. Totalmente, exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos también fijaron precios que después no se dieron, quedaron totalmente descartados. Yo creo que la clave estuvo ahí. Esperar un precio del dólar y un precio de commodities que ninguno de los se cumplió. Ninguno se cumplió. Las variables, en lugar de cruzarse arriba, se cruzaron y bajaron. Claro, y además piensen que el dinero fuerte del campo empieza a entrar en marzo cuando se levanta la cosecha de soja. Marzo, abril y mayo. Estas empresas quedaron con una estructura fija muy grande y tienen que atravesar el desierto, que es diciembre, enero, febrero, sin fondos. Entonces, por eso adelantaron que, no puedo pagar este pagaré bursátil de $600.000, pero te adelanto que los 10 millones de dólares que tengo que pagar de acá a marzo, tampoco llego. Entonces, por eso generó cierto pánico en el sector, y otros jugadores grandes, como por ejemplo Rizobacter, que es otro proveedor de insumos importantes del agro, también salió a cumplir con sus obligaciones. Otros adelantaron pagos, otras empresas más chicas, para decir, yo tengo recursos para afrontar esta situación, pero no deja de ser un tema sensible, porque para completarlo, más de 2/3 de las tierras que se producen en la Argentina se hacen sobre campos arrendados. Y esos alquileres son muy
importante sobre el costo de producción. Digamos, si vos sumás todos los costos de producción, la renta, digamos, que se lleva el dueño del campo es una porción muy alta. Entonces, ¿qué está pidiendo el sector agropecuario? Che, bajame las retenciones, los derechos de exportación para darme aire, cierto margen de rentabilidad, porque todos los que están alquilando campos, que son 2/3 de los campos, Claro. van a ir a pérdida este año si siguen estos valores de... Claro. Pero ahí me trajiste en el recontra. Pero para que no te terminó de contar algo clave que no sé si el público lo detectó. Esto es, uso el mercado de capitales para financiarme y financiar mi operación. Ellos publicaron el lanzamiento o el anuncio de obligaciones negociables por un monto y ese monto a futuro lo tienen que pagar como una deuda corporativa. Bueno, eso llegaron. No es común que esto pase en el mercado de capitales. Y por eso llamó la atención. La señal, porque además atenta contra todos los que emiten deuda, porque Claro. los inversores, que son las aseguradoras, los inversores institucionales y los individuos que van a justamente colocar sus ahorros en esos instrumentos, dicen, che, pará, no es tan seguro prestarle plata a una Claro, empresa. que tiene... Ahí hay que aclarar, también están esas ONs respaldadas por lo que son las de garantía Sí, recíproca, las SGR. aseguradoras de garantía recíproca. Exacto, no todas tienen eso, pero por ejemplo algunos casos que no pudieron cumplir con sus obligaciones, salió obviamente esta sociedad de garantía Sí. y respaldó ese capital que debían algunos casos. No, lo que llamó la atención además de este caso en particular para cerrar son los montos. Eran muy bajos los volúmenes de dinero que debían. Entonces, que salgan a decir que no podían pagar 10 millones de pesos, Sí. era muy, muy, muy bajo. Entonces, para aquellos que están pensando en invertir en obligaciones negociables de IPF, por ejemplo, que es algo que yo siempre digo, porque yo compro obligaciones negociables de IPF, no va a pasar eso, porque son grandes compañías que tienen otro nivel de respaldo y están en... Y ahí algo que le pregunto a ustedes porque es parte del cambio cultural. Históricamente en la Argentina hay empresarios ricos y empresas pobres. Siempre. Muchos empresarios, cuando decís, y lo que dice mucha gente, che, Globocopatel no puede pagar $500.000 o si querés $10 millones después de 2 décadas de ganar dinero con un modelo de negocio exitoso, Claro. sembrar en Brasil, en Argentina, sumar otras empresas. Bueno, ojo con eso, porque eso también creo que es un momento bisagra en la Argentina y va a cambiar. Hay que dejar de pensar esa lógica en la cual la empresa se puede llevar a la quiebra fácilmente y el empresario no tiene ninguna consecuencia y se zafa de esa situación. No sé qué opinan Yo lo que ustedes. te puedo responder No debería pasar. desde la parte política, por ejemplo, cosas que estuve estudiando, lo que estaba sucediendo en Chile, cosas que están pasando en Brasil y lo que me dicen algunos analistas. Lo siguiente es, a ver, desde el mercado de capitales, desde las empresas, en los distintos sectores, no están tan pendientes del cambio de administración. O sea, en el cambio de administración, cuando vos tenés políticas públicas que tienen un rumbo, no importa la administración que venga, ya sea Donald Trump o estaba Biden y demás, sino que nosotros seguimos bajo este eje. Lo que sucede en la Argentina es que depende mucho tanto el mercado de capitales como la parte económica de quién asuma, porque lo que se hace es esta cuestión de refundar el país y de decir todo lo que venía hasta el momento. O sea, una de las pocas, y te digo, desde la parte de ciencia política cuando lo estudiábamos en la facultad, era vaca muerta. Obvio. Vaca muerta es visiblemente una de las pocas políticas públicas que se puede ver a grandes rasgos que se siguieron en los gobiernos. No importa de qué manera se gestionó o no, pero era algo, digamos, un punto fijo de no importa quién esté, esto se mantiene. Absolutamente. Yo creo que lo que tiene que hacer Argentina, independientemente de si está buscando un libre mercado, más presión o más presencia estatal, Ahí, entre paréntesis, te agrego, ya que hablábamos del sector, también una política de Estado cobrarle derechos de exportación al campo. Sí. No importa que el gobierno le pagaron cierta le reforma. Mira, la Brasil, la producción al campo. Brasil ahora está siendo como el foco, ¿no? De decir, digamos, qué política fiscal están llevando, porque hay un tema fiscal muy fuerte, pero algo que hicieron en los 90 fue una reforma importantísima, porque entendieron que el agro no se le podía cobrar las retenciones. Entonces, justamente uno de los sectores que atrae mayor cantidad de divisas con un país que tiene reservas netas negativas, o sea, de libre disponibilidad, vos si tenés un problema gigante, no podés generar ese tipo de distorsión. Absolutamente. Eso es lo que está terriblemente pasando. De hecho, Brasil hace lo opuesto, digamos. Tiene programas de incentivo, campaña tras campaña, cuando empieza una nueva campaña agrícola, líneas de créditos espectaculares, pero estamos hablando de más que toda la producción agropecuaria argentina, es lo que otorga de préstamos el Estado brasileño a través del Banco de Desarrollo y otras entidades para que el campo salga a producir más y mejor. De hecho, Argentina tiene subutilización de fertilizantes, subutilización de suelos que pudiesen generar más producción agrícola y como no tiene justamente los márgenes por haber
un componente impositivo altísimo. FADA es una institución que actualiza regularmente cuánto pesa el Estado sobre la producción agropecuaria, y los guarismos son de 70, 80%. Sí. Como cuando hablabas de la yerba mate, siempre ponían el ejemplo. Vos lo habías traído, ¿no? Y lo hacen con cada producto de economías regionales y de los grandes pools de siembra, porque tenés cereales. Los cereales pagan 6 de cada 10. Sí, tenés maíz y trigo pagaban 12% de retenciones y 33% la soja. Mauricio Macri en su momento había bajado el componente de trigo y maíz a 0. Eso tuvo una repercusión. Tuvimos la cosecha de trigo más grande de la historia y se duplicó la producción de maíz en la Argentina. Bueno, el caso de las carnes. Sin pena ni gloria. Pero cuando se bajan los impuestos, claramente cuando se bajan los impuestos en el sector agropecuario particularmente, hay un crecimiento de la producción, porque el productor no se puede llevar del campo a otro lado. Claro. Sigue invirtiendo ahí. Capital hundido. Sigue ahí. Bueno, hay un tema que sí me pará. Quieren que... Porque el tema que vos venimos siguiendo y que hablamos mucho en Derribando Mitos fue esta cuestión del seguimiento del dólar. Y a Julieta, me acuerdo que la barbeaban de arriba abajo y le decía, ¿cómo va a bajar el precio del dólar? Y era una pesca. Estoy empezando a enojar ahora. Pero digo, estábamos todo el tiempo mirando la variable, y otro día alguien me dijo, no me acuerdo quién, pero lo que me gustaría ver en la pantalla de la televisión no es el precio del dólar, sino cómo está el Nasdaq, cómo está el mercado. Bueno, pero para eso tenemos que tener un cambio cultural, de nuevo, esta batalla cultural sobre las variables económicas. ¿Qué miramos? ¿El dólar? Porque encima lo miramos nominalmente, no estamos mirando el índice que compara el dólar con otras 6 monedas, otras 5 monedas del mundo. Estamos mirando cuánto está el peso contra el dólar, que para el mundo no sirve para nada. Ni siquiera el brasileño mira hoy el real contra el dólar, a pesar de que se deprecia. Entonces, si vos querés aprender algo de finanzas, si querés hacer que tu patrimonio crezca un poquito como fondo de resguardo, como un seguro. Casate con un petrolero. O te conseguís una sugar mami o bueno, no. Pero hablando en serio, una forma de hacerlo es dejar de lado el dólar. El dólar es una variable que sirve para un montón de cosas, pero no para hacer crecer el capital. Te amo, nadie... porque se puso así y que ya te vendió el petróleo. Dios. Bueno, y entonces... Bueno, ahora es muy difícil volver al hilo porque ya me... No, Está clarísimo. lo que digo es... Pero yo creo que eso va a tardar mucho tiempo. Es idiosincrático. Yo creo que desde los colegios hay que empezar a cambiar la base. Desde los chiquitos a los más grandes, todos tienen que empezar a entender que no pasa la economía, digamos, acá ni en ninguna parte del mundo en realidad, por salvarse, entre comillas, porque hay una devaluación o licuar. No, pero aparte todo el mundo mira... Tenemos la cabeza muy quemada en la Argentina por tantas décadas de hacer todo mal. Todos miran el valor o los precios de los activos o de los bienes en términos nominales. No, pero si yo compré tal cosa y ahora... Por ejemplo, el que dijimos del video, ¿te acordás? Que dijeron, ¿por qué está más caro la comida allá en Londres? Explícalo porque me parece bárbaro. Porque encima tenemos estas comparaciones odiosas que el argentino promedio sale mucho de vacaciones al exterior, al menos una gran parte de la población, porque en los 90 nosotros teníamos una moneda muy apreciada artificialmente, podíamos darnos el lujo de vacacionar en Miami, en Brasil, en Europa, donde quisiéramos. De hecho, después de los 90, con la especificación asimétrica de los 2000 también nos beneficiamos con el tipo de cambio irreal, pero para el otro lado, y nos íbamos de viaje a lugares exóticos, porque también estaba de moda. Entonces tenemos esta cultura de que todos salimos de vacaciones cuando podemos, o al menos una cierta parte de la población clase media y alta. Diría el 20% más privilegiado. Unos 4 millones de personas son los que lo hacen habitualmente, ponerle 10 millones son los que lo hacen cuando regularmente o periódicamente. Periódicamente, ok. Entonces, estamos hablando de un tercio de la población. Sí, justo es la población que está en Twitter, es la población que te usa redes sociales para sigue los informarse. medios tradicionales. Están informados que siguen cuentas como nosotros, que nadie ve. Hacia la opinión pública. Exacto, definen el tema de debate. Te sentás en un asado y viene cualquiera y te dice, che, qué barato está la airfryer en Uruguay. ¿Viste lo cara que está en Argentina? Y la barato comer en Barcelona que en Buenos Aires. Entonces, la clave, primero, no se comparan precios relativos entre sí sin tener de fondo cuánto es el tipo de cambio en cada país y cuál es el salario. Y para esto necesitamos tener un indicador que es un índice que es el triple P, PPP, que es el poder de paridad de compras. Eso nos indica que un país con otro, tienen dentro de la ecuación metido el dólar o la variable dólar
el salario y el precio final. Y de esa ecuación, lo estoy contemplando en criollo, También es está como el perfecto. índice Big Mac. De esa ecuación sale si vos tenés una moneda en tu país sobrevalorado, su valor en función del dólar. Exacto. ¿Pero por qué? Porque ahí también están implícitos los impuestos. Total. Exacto. Si yo comparo lo que vale un Big Mac acá con uno que va en Uruguay, probablemente el de Uruguay sea más económica, a pesar de que vivir en Uruguay es más caro. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene menos impuestos. Claro. Y acá tienen muchos más impuestos. Pero además hay que, vos fijate que cada vez que uno compara con otros países, estamos comparando, por ejemplo, alimentos. Lo que fue 2023 fue un aumento sideral, pero no tenemos en cuenta cuando vos decís primero la canasta y después, digamos, otros sectores. Alquilar en otro país, en Europa, Delirio. es un delirio. De hecho, lo van a Al pensar. contrario, dice que son Carlos de Pablo. Bueno, Bueno, si acá vos pagás la energía subsidiada, pagás un alquiler que dentro de todo en dólares es económico, comparativamente con el resto de la región y con Europa. Vas a la peluquería y te cobran $10, el equivalente a que en otro país te cobren el doble. Es ¿Qué haces? imposible hacer ¿Te das cosas. todos los servicios? No, tal cual. Y además hay otra cuestión también que siempre tratamos de ver la foto o cierta parte de la opinión pública ve la foto para criticar al gobierno, pero nunca se termina de ver la película. Piensen que literalmente un año atrás el costo en dólares para todos esos bienes que consumíamos, regularmente consumimos, digamos, no sé, ir al supermercado, eran mucho más económicos, al punto tal que en algunos casos era ridículamente bajo, ni hablar los servicios, digamos. Entonces, y ahora hay un reordenamiento de esas variables, pero estamos en un proceso que no terminó, que no finalizó, entonces todos sacan la foto quizás más perjudicial al gobierno actualmente. Hay que ver la película, a dónde nos lleva esto, digamos. Exactamente. Va a haber un proceso también, yo creo, para también cerrar un poco la visión 2025 de recomposición de poder de compra de la población. Seguramente. Estos meses, con una inflación muy a la baja y obviamente ciertas reacomodaciones salariales que van a venir, bueno, el ingreso en dólares de los argentinos también va a crecer. Probablemente en los próximos meses. Ya está pasando. Ya está pasando. Lo que pasa es que es bastante, esto lo decía de Pablo también, es heterogéneo. Vos no le podés ver linealmente porque además hay mucha gente. Vos fíjate. Eso de nuevo, la foto en vez de la película. Este es un datazo. Lo escuchaba Gervasoni en una. Gervasoni, yo lo he contado acá en otro video. Es un, digamos, politólogo, doctor en ciencia política, que mira mucho lo que es el federalismo fiscal. Y decía en una charla de 2021 que 2 de cada 3 empleados tiene que ver con los niveles de municipales y provinciales. Horror. Entonces, vos tenés toda una estructura que lo que decidió el gobierno a nivel nacional, ni siquiera te estoy diciendo la parte municipal. Provincial y municipal que no se tocó. Sucedió un poco, hubo algunas provincias que tuvieron que realizar ajustes simplemente porque le dijeron, te cierro las tanillas de lo que es las transferencias discrecionales, y lo que hicieron fue, bueno, obviamente que la gente que trabaja en el sector público, incluso en Arca, te dicen, che, ya no me conviene trabajar en el Estado, me conviene ir directamente al sector privado porque me mantuvieron el sueldo, tuve obviamente... Es un incentivo. Es un incentivo. Entonces, ahí tenés un punto para entender todo este transformar la cabeza de entender, che, el Estado antes era un lugar bárbaro porque trabajaba, mantenía estable, digo, esto se mantiene vía impuestos o vía emisión, porque Sí. lo que hacían era... Y esa filosofía de nunca me van a echar. Nunca me van a... No, y Total. meter el salario en función de De la los precios. inflación. Y ahora no está pasando. Pero esto de planta permanente y demás, y ahora entender, che, para el incentivo, ¿me mantuvieron los del sector público? Exacto. Chau. Sector privado se empieza a recomponer la parte formal. Hay que ver qué es lo que sucede. Están esos en el gráficos. negocio. Sí, Se pueden lo podemos subir. colar, Cris, después te lo paso. Sí, porque está desde el 2018, creo, qué pasó con el salario real o el poder de compra de los que están en el sector privado formal, los que están en el sector público y los que están en la informalidad. Y realmente los del sector público se vieron muy perjudicados en el trecho largo, digo, en toda la película. Sí, sin contar las jubilaciones y pensiones, el sector público. Pará, jubilaciones y pensiones, ¿quieren hablarlo en el próximo capítulo? El próximo capítulo. Yo lo que digo es que vayamos a tomar un tereré, un mate. Dale. Bueno, dale. Los invito a otro ambiente de la casa. Y en una segunda parte. Pero vamos con el tema. Me interesa, previsional, me interesa que Julieta explique un poco lo del tema de deuda, lo de la toma de deuda, porque voy a poner algunos, Cristian, te voy a pasar algunos tweets de personas que dicen, ¿cómo este gobierno no era que no iba a tomar deuda? Entonces, el concepto de deuda y para qué. Si querés, dale. Ahora cambiamos de... ¿Qué hago con el tema de la deuda? Ay, qué horror. Ay, por favor. No, la qué fiaca me da hablar de este tema. sufrimiento. Esto es un domingo, hay que decirle a la gente. Claro, hoy es domingo, llueve. No, quiero que le expliques a la gente lo siguiente, porque vi los comentarios recién en X
sobre, primero, el acuerdo con el FMI del gobierno que se está cerrando, si es que no Estoy podemos saliendo decir muy que enano, no. perdón, pero Bueno, Malena parece que se ergue y yo Yo tengo esta cámara acá que me apunta muy cerca. Esas... Pero bueno, la discusión era la siguiente. Como ahora Milei salió, Cristalina Georgieva, no sé cómo se dice, Sí. a hablar sobre el tema del acuerdo, muchos pusieron un tuit de Adorni donde decía que tomar deuda con el FMI una responsabilidad, y después cuando el momento que tomaron la deuda, que fue una deuda internacional, no sé quién fue quien le brindó el BIDO, ahora recuérdenme. ¿Cuál, el repo? El repo, exacto. No, el repo son 5 bancos privados que le prestan al gobierno, después de una larga negociación, $1.000 millones. La discusión empezó, vos la habrás visto en X, porque sos un gran usuario de esa red. @FacuSonati. @FacuSonati, síganlo a Facu. Que este gobierno era un tomador de deuda serial y estaban tomando más deuda. Y ese era el ejemplo. Sí. Sale Adorni a desmentir esto. ¿Por qué desmiente esto? No es porque no tomó los 1.000 millones, sino porque 1.000 millones tomados ahora son para pagar 1.000 millones de deuda anterior. Quiere decir que si yo tengo 1.000 de crédito y tengo 1.000 de deuda y con este crédito saldo esto, Exacto. sigo debiendo 1.000. Cambio de acreedor en todo caso. Cambio de acreedor. Cambio de Entonces, acreedor y no toma tengo una menor 2.000 tasa. millones de dólares de deuda. Tengo 1.000 igual que antes. Exacto. Eso es lo que estamos tratando Algo de de explicar. simple Eso era. y Eso llano. era, pero explicar simplemente esta cuestión de tomar deuda. Digo, no siempre es que tomar deuda es, No, y es acá malo. Pará, y está Bueno, bueno. no, en realidad los países se desarrollan con deuda. Por eso. Exacto. Está bueno tomar estos dos puntos que están haciendo los chicos, para mí es clave para entender. Cuando el gobierno habla de entrar al mercado de capitales o de entrar al mercado de deuda, habla de desarrollarse, de crear más puestos de trabajo, de crear empresas más grandes, de que haya más riqueza, de que el PBI crezca, etcétera, de que se desarrolle la economía. Sin embargo, mucha gente siempre cree que es lo contrario. No. Tenés un grupo importante en la Argentina que asocia los mercados de capitales y sobre todo la deuda estatal, las emisiones de deuda Sí, como el que MAL. hizo tanto el gobierno de Macri como ahora eventualmente va a proponer o impulsar el gobierno de Javier Milei, que es algo malo y Sí. que siempre hablan de la fuga de divisas. Es Bueno. una herramienta para que los más ricos fuguen sus divisas al exterior. Mito. Bueno, pará. Mito. Eso es un mito. Esperá, déjame agregar esto. Sí. Viva la derecha, viva el capital concentrado y las grandes fortunas. Esto lo cortamos. No. Bueno, entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente para razonarlo. Pueden estar o no de acuerdo, pero esto es información. Sí. Si un país como Japón, si un país como Estados Unidos, si un país como cualquiera de los Y más tamaños, chabacanos como Italia, que es amigo ahora Italia o Alemania, cualquiera, Yo tengo pasaporte italiano. cualquiera de estos países toman deuda para tener un desarrollo económico. ¿Por qué Argentina no lo puede hacer? Acá el problema está en creer, como dice Facundo, que si se toma deuda es para tapar otro problema. El problema no era tomar deuda ni endeudarse, el problema era el déficit. El déficit Exacto. era tomar deuda para financiarlo. Ese era el gran Exactamente. problema. Teníamos El como un- destino que le daba. Claro, tenías un agujero negro de infinito gasto, que se iba todo lo que tomabas de deuda o los ingresos que tenías por exportación se iban en el Obvio. agujero Y negro pará, de los te dólares. hago un concepto clave que me lo dijeron el otro día también en una entrevista. Si vos, por ejemplo, sos un mercado muy chiquito, o sea, un mercado compuesto de 3 personas, vas y le presionás al gobierno. El gobierno te va a decir, mirá, son 3 personas, digo, Exacto. tenemos que atender. Si el mercado de capitales se agranda, Obvio. si la Argentina comienzan a pensar a tomar crédito y demás, vos cuando tenés que hacer algún reclamo, en la economía, en los gobiernos están más presionados a que esos mercados funcionen, Claro. pero funcionen no en el sentido Tal de que cual, tengan que sí. intervenir. Bueno, está pasando de repente. El aguilucho. Ahora tenemos No, a y algo Medio no Ambiente. menor para tener en cuenta es que eventualmente, por ejemplo, lo que hoy ya no se conoce como obra pública, sino que van a ser todas las obras privadas que van a desarrollar constructoras o nuevos concesionarios en lo que tiene que ver con infraestructura, hablo de autopistas, hablo de puertos, hablo de trenes. ¿Ustedes creen que el capitalista, que el dueño de la empresa va a poner su dinero o va a emitir deuda o estructurar un project finance a 10, 15, 20 años para hacer la inversión? Adivinen, se va a endeudar, no va a poner su dinero, sino que va a justamente recurrir al mercado de capitales para endeudarse a mediano y largo plazo para hacer la obra y con esa obra repagar el crédito. No, pero acá así está- funciona el mundo. Claro, acá está la distorsión. Hoy en Argentina estamos hablando de nuevo de créditos hipotecarios, Por ejemplo. pero Argentina es el único país del mundo que fue ejemplo en todas las universidades del planeta en el que se compraba, cayó una propiedad y se financiaba una compra de supermercado. Exactamente. Y lamentablemente sigue pasando. Claro, bueno, pero Una ese- licuadora en 24 Bueno. cuotas sin interés. ese ejemplo ridículo sirve para entender que nosotros vivimos al revés del planeta. Entonces, cuando nosotros entendamos que para comprar un auto, una cosechadora, una casa, o Pim, pim. ese es el tren, porque estamos ¿Qué tren, cerca qué de tren? la estación Becar.
Cuando entendamos que eso es parte del mundo, de así como funciona el capitalismo, el sistema financiero, bancario, formal, y no tengamos que usar nuestros ahorros que deberían estar invertidos en el mercado de capitales, que a su vez financian otros consumos, otras compras, etcétera, nos vamos a dejar de quejar de las cosas que pasan en la Argentina. Ese es un punto. El otro punto que vos hiciste, que tiene que ver con, de nuevo, volvemos al principio, el cambio cultural, tenemos que empezar a pensar en que si nos queremos desarrollar, va a empezar a notarse algo que yo creo que no deberíamos ni siquiera mirar, que es la desigualdad. Y no digo la desigualdad como algo que no le tengamos que prestar atención, sino que para que una economía se desarrolle, vamos a tener un índice Gini con desigualdad. ¿Por qué? Porque es como una regla. Cuando una economía crece, va a haber muchos ricos y mucha clase media y mucha gente que esté del otro lado pobre. Fantástico. No sé si es fantástico. No. Pero esperá, va a pasar. No, a ver, va a ser un proceso largo. Claro, va a pasar. Esta discusión va a entrar. Esta discusión va a ser la discusión del 2025. Pero además hay un punto importante. Cuando esto ya es político. Cuando Villarruel pone que lo de las 2 chirolas, Milei habla sobre el tema de los deciles, ¿no? Y explicaba sobre cada decil en el informe de distribución de ingresos que se hace en la EPH, que es la encuesta permanente de hogares. Correcto. Eso de cada decil son 10. Cada decil representa el 10% de la población. Después discutimos la formalidad o la informalidad. Estamos hablando de la formalidad. Sí. Lo que te dice es, vos fíjate lo que está pasando ahora, el 95% o el 90% de la población está ganando por debajo de 800.000 pesos. Claro. Digo, entonces vos fíjate la distorsión que hubo en la economía, que la parte formal, que está bancando todo lo que es la parte también impositiva, mayoritariamente, porque obviamente que todos aportan con el IVA, lo que quiero decir es, fíjate cómo se distorsionó. Entonces vos necesitas por un lado crecimiento y después no tener el 90 y pico % de la población ganando ese dinero de la parte formal. ¿Quién quiere meterse en la parte formal ganando eso? Y te agrego un dato más que tiene que ver con la inflación, que por suerte se está terminando los periodos de altísima inflación. Nos va a llevar probablemente 3, 4, 5 años hasta que la veamos en cero, pero va a pasar. Va a pasar si seguimos con esta senda política de desinflación y con esta política monetaria. Ahora, miren este dato. Y este es un dato de Martín González Rosada, que es un profesor de la Universidad Torcuato Itera, síganlo en X, que es Martín Rosada. Sí, Él publicó la semana pasada, es muy buen econometrista. La semana pasada publicó esto. De los 10 deciles en los que está distribuida la población, que es como una pirámide. El triángulo chiquito de arriba, clase altísima. Sí. El triángulo más bajo o el rectángulo de abajo es la base de la pirámide donde está la gente más pobre, es más grande, más menos ancha. ingresos. Menos ingresos. Ok. Si miramos el último dato de inflación del año 24 en diciembre, ¿quiénes se beneficiaron más con la bajada de la inflación? Con la desaceleración de los precios. ¿Los de la pirámide de arriba o los de la abajo? Exactamente. Los que más se beneficiaron, o sea, tuvieron menos inflación en sus productos, los de clase baja o los hogares más pobres respecto de los más ricos. Entonces, esta política pública que toma el gobierno nacional con la decisión de tomar una política monetaria distinta a los gobiernos anteriores hace que se beneficie una población que venía siendo pobre y que cada vez es menos pobre. Claro. ¿Por qué? Porque ese mismo profesor de Torcuato Di Tella, González Rosada, muestra hoy que su nivel de pobreza con el último dato de la canasta básica está en 37% de la población y no en 51% como se conoció en septiembre, que fue o en marzo anterior, que fue el último semestre del año anterior. Claro, eso se mide semestralmente. Claro, vamos a conocer el dato oficial. Estas son, digamos... Estimaciones en base a los datos oficiales. Lo que pasa es que él lo va haciendo secuencial. Claro, porque lo que pasa... Vos lo que estás midiendo es que te enterás del dato oficialmente a los 6 meses. Exacto. Entonces, en marzo nos vamos a enterar de que la pobreza probablemente esté en niveles de 30 puntos en lugar de 50. Vamos a presentar a la productora. Dale, productora, vení. No querés venir. Mirá el color. No quieres saber ese vino colorado. Quedan 2 minutos para este capítulo de este bloque, ¿no? Exactamente. Pero ahora vamos a hablar fuertemente de lo que es empresas, mercado bursátil y vamos a tomar una merienda. Claro. Ahora vamos a merendar, vamos a hacernos un mate, vamos a salir de este temporal. Sí. Y vamos a grabar en otro ambiente de la mansión. Estaba pensando en los jubilados, los pobrecitos jubilados, que íbamos a hablar un minuto, pero vos no. y yo que tenemos que hacer dieta, ponele, sí. Vamos a comer melón y frutillas. Sí, perfecto. ¿Está bien? Bueno, temas jubilados lo podemos hablar para otro momento. Sí, porque la verdad, ¿qué jubilado mira tu canal? Un montón, te lo juro. ¿En serio? Y hay gente que Mirá me escribe. En tu estadística. Son los héroes de este país los jubilados. no. Porque están la horda de pájaros. Hay águilas. Hay en este águilas. jardín. Bueno, Bye. ya venimos.
Está lleno de estafas en las redes. Facundo es el especialista. No, yo soy especialista nada. Detesto toda esa gente. No. Pudiendo invertir en YPF. Acá justo tenemos el fajón nuevo. Me lo voy a lastrar. Vamos a hacer una degustación en vivo. Ese es huevo de pistacho, chicos. Bueno, pero pará, porque podemos empezar por ahí. Mirá. A ver, yo me la voy a comer. En diciembre, esto ya no No podemos hacer ruido, entonces... Que haga ruido y yo lo cuento. Bueno, dale. En diciembre del 2023, Sí, Ramona. la acción de YPF estaba por... Estoy llorando. Está el perro. Queriendo no ilustrar, Y alfajor. mojé todo. Esto, cortame acá, cortame. Mira, yo aquí lo voy a lastrar. Venga, ¿frupillas o alfajor con pistacho? Ahí, ¿qué elijo? Espéreme, cortame acá. ¿Cómo se llama el editor? ¿Te gustó el alfajor de YPF pistacho? Mira, tiene posta de 3 pedacitos de pistacho. A ver, ¿puedo Muy probar? Sí, deja la manera que pruebe. Yo tengo problemas con el mate. Está menos mal que esto no serio. Entró alguien a la casa. Ramón, fíjate que Muy bueno. lo que ocurrió con las empresas argentinas es que se valuaron más acorde a lo que pasaba con el resto de las empresas similares en el mundo o en la región. Al menos en la región. Al menos en la región. Entonces, una petrolera como YPF, que tiene un 51% de activo del Estado o pertenece al Estado, pero como cotiza en bolsa, está regulada de otra manera, o sea, está siendo vigilada por la policía de la bolsa acá y en Estados Unidos, es importante porque la empresa no hace lo que quiere, no hace cualquier cosa, hace lo que debería hacer una empresa con un management profesional. ¿Y qué hizo bien YPF en el 23 incluso? Diversificó mucho sus inversiones, eso lo sabe Facundo mejor que yo. Tiene YPF Luz, electricidad, tiene energías renovables, litio, oil and gas, o sea, petróleo convencional y no convencional, gas Y en no los convencional. eslabones de la cadena. Exacto. Después tiene Metrogas, que todavía no se expresó. parece que quiere Va a desinvertir en Metrogas. Y además, no se olviden que también es el accionista de Profertil, el único productor de fertilizantes de la Argentina, y tiene un proyecto de 1.500 millones de dólares para duplicar esa planta en Bahía Blanca, Interesante. algo que también es Sí, inminente. es Es muy impresionante. Todo lo que es el polo petroquímico de Bahía Blanca, te juro que está Profértil. Bueno, justo después de lo que pasó, después del temporal, que todavía había pasado sí, un no, mes sí, y sí, estaba sí. algunas cuestiones El ahí. día universal, que Fue terrible porque estaban todas las silobolsas ahí, de hecho estaban bastante, digamos, cascoteadas. Pero hay un punto que ustedes están teniendo, temas sobre la diversificación, lo conversábamos recién con una de las empresas, que el otro día fui a comer a lo de mis tíos, Sí. y le digo, che, qué rica, vamos a volver ahora, pero quiero, para que se entienda lo que es la ¿Qué resuelve el diversificación. café de pistacho? Está buenísimo. Ah, no, Estoy chequeando los dedos. Sonate de una, mirá, una servilleta. Te alcanzo una para Agarrar la servilleta, bueno, Esto no se Ahora hace. sigan hablando. Gente, en sus casas no repitan esto. No, pero bueno, agarra la servilleta. Riquísimo. Lo que le estaba contando, voy a la casa de mis tíos y digo, che, qué rica pizza, porque yo no como pizza. Y estaba muy buena la finita. Me dice, ¿La CPF? Ah, no, que no sabe de quién es. Le digo, de Grido. No. Le digo, Grido está vendiendo pizza, me dice, y cuando le cuento a él, me explicó que tenía la capacidad ociosa respecto a los frigoríficos, ¿no? La cámara que tiene de frío Sí. en Córdoba, Grido, es una de las más grandes del mundo. Piensen que además es una de las 4 cadenas de helados más grandes del mundo. Y más allá de que ya no hay tanta estacionalidad en el consumo de helados en la Argentina, Sí. lo cierto es que para equilibrar de alguna manera esa capacidad ociosa que tenían durante varios meses al año, decidieron desarrollar nuevas líneas de productos, una de las cuales es justamente la pizza Congelados. precongelada, toda la línea de congelados. Ahí es parecido a todo lo que hace otra empresa que seguramente te reconoce, que es Solimeno, Sí. de la ciudad de Mar del Plata, yo no. históricos pesqueros, que en los últimos años, también aprovechando todo su expertise en las cámaras de frío para conservar los pescados, lanzaron, por ejemplo, frutas y verduras congeladas, muy buenas de hecho también, y otros productos alimenticios, no quiero decir cuáles porque no estoy seguro de recordar todos, pero hace un poquito descubrí la marca y probé los productos, son muy buenos. Mirá, un caso... No es un chivo esto. No, un caso, bueno, y volviendo a YPF. Ahora volvemos a YPF respecto de las inversiones, pero está pasando con Habana. Habana está empezando a lanzar ahora una línea de helados. Y ya había sacado una línea de panificados, que no tenía. No tenía eso. Habana era solo alfajores. Justo tenemos ¿Hay uno otra acá. para comer? Sí. ¡Qué rico! Te va a hacer mal. Este es el de súper dulce de leche. Yo quiero probar los picantes que salieron y todavía... Ah, está en Mar del Plata. Están en Mar del Plata. No sabía. O jalapeños. Sí.
Mirá, bueno, como había salido con el tema de la sala al principio. Espectacular. Espectacular. Pero es importante porque justamente esto de la diversificación, bueno, después si quieren nos metemos en el mercado internacional, pero me lo habías contado también de otra empresa. No era YPF, era también Grido. Me dijiste también que otra empresa que empezó a diversificar ¿Solimena? No sé si era esa. Bueno, no importa, me contaste otra más. Auto hablamos de otra, seguro. Bueno, a ver, dale, seguí. Ay, me gusta ese tema. Estamos hablando de los de consumo masivo. Pero claro, consumo masivo, lógica. Arcor. Es una de las grandes diversificadoras porque tienen de todo, línea de productos de poder. Ni hablar. Y lo que pasa en Argentina, que es algo también, es un debate interesante, no sé si viene a colación a esta charla, pero todavía falta análisis con respecto a empresas que quizás no hicieron ese camino. Imagínense Felford, una marca más que centenaria, líder en todo lo que es chocolates y golosinas, al menos líder en el sentido de que es una de las marcas más posicionadas, ¿no? Por volumen, y nunca desarrolló nuevas unidades de negocios como por ejemplo los helados. Sí, en su momento con el mítico Ricky Ford que lanzó los Cereal Mix. ¿Te acuerdas? ¿Cuál no los Cereal Mix? No, es el de, justamente el de Competencia. Cereal Ford. Cereal Ford. Que él lo vio en Estados Unidos y lanzó ese producto en la Argentina. Pero eso fue hace más de 20 años. Después es una marca que mantiene el packaging, mantiene la línea de producto. Estábamos hablando primero de la de Grido y él me dice, sí, hay un tema porque está bueno, él me comenta, estábamos comentando esto en el taxi mientras veníamos, el tema de la formalidad y la informalidad, porque a vos lo que te pasa como pyme, decís, a mí el incentivo es mejor estar por fuera porque tengo mejores resultados, porque si estoy dentro del sector me cobran un montón de impuestos. Algo que hablabas en tu canal. Con Lacha. Pero lo que me dice Facundo es lo siguiente: a las empresas que mejor les va son las que están dentro del sistema, y hablábamos del tema del franquiciado y ahí me contabas la de Red. Exactamente, porque en la Argentina hay un mito que muchos aquellos que están emprendiendo, que tienen un negocio, no quieren entrar al mundo de la formalidad porque eso implica pagar muchos impuestos y estás de alguna manera encorsetado en toda la estructura burocrática de la Argentina. Sin embargo, los grandes jugadores o las marcas más icónicas sí son formales, sí están dentro de la formalidad. Y yo le contaba, viniendo para acá, a Malen el caso de Res, que es una carnicería, algo tan convencional y tan impregnado en la cultura argentina. Comí milanesas ayer. Bueno, ahí está. No solo eso, sino que ahora sacó Res Cocina y vos podés comprarte productos ya cocinados, por ejemplo una tapa de asado con papas o una hamburguesa. Y tienen Dark Kitchen que despachan comida con un packaging espectacular. De hecho, yo le hice publicidad gratis en mis redes. Y ahora lo estamos transmitiendo. De hecho, todo lo que ven acá es gratis. Acá no hay ningún aviso. Ya los vamos a tener. No van a llegar, ¿eh? Ya van a Eso es un aviso para las empresas. Pero es un buen caso porque piensen, las carnicerías de barrio son históricas, centenarias, y la inmensa mayoría tienen un local y no crecen, y muchas son informales o tienen parte de la venta en lo que sería en negro. Sin embargo, Res, como tantas otras cadenas, empiezan a crecer. Piensen que es el origen de Coto. Coto era una cadena de carnicerías. Claro. Y miren el tamaño que tiene hoy Coto y está dentro del mercado formal. No vive en la informalidad. Por eso también hay que derribar ese mito en el cual muchas veces se cree que soy vivo, soy argentino. ¿Para qué voy a pasarme a responsable de cripto si puedo seguir facturando en negro? Ahí está. Ese era el tema. Pero hay que crecer. La empresa, una de las principales motivaciones que tiene es crecer. Si vos tenés una empresa, ¿para qué la querés tener? Para ganar plata y crecer. Pero déjeme hacer un comentario porque si no parece que no pudiera coordinar. No apoyo el termo en la mesa porque los micrófonos están sobre la mesa, no tenemos la estructura que solíamos tener. Entonces yo hago esto. No, ya está, no pasa nada. Entonces, si Mariana hace ting con el tenedor, lo mismo. Entonces estamos todos trabajando como si estamos todos en CEPA el aire. Estamos esperando que nos liberen el cepo. Bueno, que la gente paida de qué quieren que hablemos sale más o menos $3.000 el capítulo. Vos estabas hablando de un tema, salimos con lo de Res, que para cerrar también vende productos boutique, o sea, una carnicería donde tiene diversificación. Te vende la comida, te vende el producto. Aderezos. Pásate al restaurante y ahora vende aderezos. Bueno, y eso está en la cadena del supermercado. Pero ¿cuál era el tema que vos abriste y que no te dejó terminar? Lo que decíamos justo aprovechando que, bueno, ya el alfajor no existe más. Trajimos un alfajor para probar de YPF Full, que es uno de los grandes despachantes de café, alfajores y hamburguesas. Hoy también tenés un diversificador. Ahí tenés. A eso venía. Exactamente. Entonces, el cuento viene a que el otro día en Neura, yo le conté a Malena
que todos aquellos que siguen el mercado de capitales y siguen los CDR de empresas internacionales, momento con las empresas locales. YPF, que es una empresa que cotiza en la bolsa de afuera, en Estados Unidos en Wall Street, pero también en la local, en pesos y en dólares, tuvo, como dijo Facundo, un crecimiento en el 24 que nadie esperaba, 200% en pesos. No, la acción. mucho más. Piensen que cuando estuvo la gran crisis argentina, 198 en pesos en el Merval y piensen que en el 2020, cuando empezó la pandemia y cuando estaba el gobierno anterior que quería estatizar Vicentín, todo el desastre, la acción en algún momento YPF llegó a valer poco más de 1.100, 1.300 millones de dólares. Exacto. Toda la compañía. Ah, la evaluación. La evaluación en toda la compañía. Eso lo dividí por la Hoy capitalizaciones. la evaluación es de 18.000 millones de dólares. O sea, hubo un crecimiento de 14 o 15 veces. Exacto. Al punto tal de que si vos realmente invertías $1.000 en ese momento crítico en el cual la empresa obviamente tenía una expectativa muy negativa por el gobierno que estaba al frente de la gestión. Exacto. Recuerden que usaban YPF para cosas que no tenían que ver estrictamente con el negocio petrolero, era una caja más del gobierno, más allá de los controles de la SEC, entonces estaban de alguna manera limitados, pero era una caja importante del gobierno y lo usaban como una bandera política y una herramienta, no solo para desarrollar Vaca Muerta, sino que políticamente utilizaban la empresa. Para darle empleo. Entonces, por eso no valía nada, porque además estaba en un contexto de una Argentina decadente. Y no conseguía las inversiones que se están consiguiendo ahora. Absolutamente. Eso cambió rotundamente al punto tal de que la empresa vale al menos 14 veces más. Entonces, imagínate que multiplicaste en 4 años y medio, o un poco más de 4 años, al menos 14 veces, de $1.000 a $14.000 esa inversión. Por eso tiene que ver con justamente el management primero y después. Pero estaban definiendo el lugar. No cambió solamente ahora con este cambio de gobierno. Ya cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner y tuvo la idea de poner en el management a un gran empresario que después abrió su propia petrolera, que es Galuccio, él la hizo crecer en su momento con las primeras inversiones de Vaca Muerta. Lo que él no podía lograr era sacar la política de adentro de la empresa. Ahora lo que sí se logró fue que, además de que tenés un management profesional, no está la política integrada dentro de la compañía. Entonces, el cuento es que en diciembre del 23 la acción de YPF estaba más o menos entre 16 y 7 dólares y hoy está en 47.50, depende de cuándo las hemos visto. Pero perdón, con una proyección de crecimiento Según pensándolo 80. a 80, claro, porque Yo lo le que estoy metiendo ahí, Como igual esto no es no es recomendación de inversión, pues Cristian, lo hagan, no, por favor. Nada de YPF, solo los alfa. O sea, Sonati no compra, pero Sonati va por otras empresas. ¿Vos qué compraste? Sí, yo estoy, en realidad, es muy chiquito mi portafolio. Cristian pone que no es recomendación. No es recomendación de inversión, esto es una charla entre amigos. Lo decimos siempre. Yo vendí Satellogic, vendí Pampa, solamente me quedé con Central Puerto en Argentina y todos mis activos son de empresas que no cotizan en el mercado local. Bueno, valide todas las que están. Pero vos estás invirtiendo afuera, no con CDAs. También con CDA. O sea, también considerar, pero un tema que te conversábamos con Facundo veniendo era, espera, el aumento sideral del Merval, lo que vemos el índice en máximos históricos del S&P. Y esta noticia en su momento que había dicho Warren Buffett que se mantenía líquido. Y él decía, bueno, pero pará, vos no sabés cuándo podés llegar a tener una corrección. Si es dentro de 2 años, si es de acá a 3 meses. Entonces hay como un bull market muy importante. Acá y afuera. Acá y afuera. Miedo. Igual, pará. No. Hay un error de concepto, esto lo hablaron vos y ¿con quién lo ¿Alejo? Con Alejo, creo, ¿no? ¿En Cash is King? Sí. Bueno, porque Cash is King, de ahí nace la frase Cash is King. Me encanta. Hay gente que cree que Cash is King es tener cash en el bolsillo. No, señores. Cash es tener inversiones en las que se pueden hacer liquidez de forma inmediata o estar cubiertas para yo poder entrar en el activo que me interese en el momento que quiero. Porque si no hay gente que dice, no, tengo la caja de seguridad. Ahí lo que también hablábamos con Malena camino a esta grabación y para que la gente también esté en tema. Pará, piensen. Momento, paréntesis. Estamos alquilando una residencia en la zona de Becar para tener locaciones distintas para poder hacer este pre-hackathon de Derribando Mitos o como le querramos poner en el futuro. Y entonces van a ver un montón de lugares divinos que no nos pertenecen. No nos pertenece. Cierro paréntesis. Dale. No, decía que hay que tener en cuenta que están en máximos históricos muchos de los activos en el mundo, el S&P 500, que son los históricos, pero también hay otros comportamientos que la gente usualmente sigue, que es como por ejemplo lo que hace la compañía de Warren Buffett, que está súper líquida, que ha
desarmado posiciones, que ha vendido... Venía mucho Apple, ¿viste? por ejemplo. Ay, ese Y es todo el eso caso. incrementa los rumores o alimenta los rumores de una posible corrección del mercado de capitales a nivel mundial. Piensen que acaba de asumir Donald Trump, hay un cambio... en Me encanta decir Donald Trump. Donald Trump. Vende, güey, de la cadena, Donald Trump. Sí. Trump. Javier, Bueno, Javier. he is the president of Argentina, Javier Armelade. ¿Qué estará diciendo? Pero pará, acá hay un tema importante que también lo conversamos, que es el timing. Pero vos fíjate cómo el timing timing es es clave en todos los aspectos. ¿Por qué? Mirá este caso. Que vuelve a robar melón. Sí, robar melón. Yo le Sin decía... ese ruido con el tinte. Sanito. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Apple hace muchos años. Entonces, tuve, por ejemplo, cuando me pude comprar el 10, 11, 12, ¿El 13, 10 qué? el iPhone. Dije, el 14 no. ¡Apa! ¿Y qué pasó? Yo tengo todo el sistema Apple. O sea, para mí es una inversión, pero ¿qué pasa? Tomá. No me interesó comprar el 16. Entonces yo me empecé a preguntar, digo, che, ¿por qué no me está interesando ahora como consumidora? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente veo que primero que no hay innovación entre un equipo y el otro. Hubieras avisado antes, yo lo compré. No te tocan Sí, pero te estoy diciendo... Fallecido. No, lo que yo quiero decir es, siempre fue como primero es un producto aspiracional y después esta cuestión de a ver cuáles son las diferencias. Notaba que no había grandes cambios para lo que yo lo utilizo y digo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando muestran las gafas Vision Pro, yo le comentaba a él que en su momento Meta las había sacado y Meta, se llama Meta por el metaverso y estaba la decisión de Meta o inteligencia artificial. Esto lo comentamos mil veces. ¿Metaverso de Fantino? No, el metaverso de Meta, bueno, donde vos podías entender a Niña. y él me dio un ejemplo buenísimo, porque esto es actual y siempre lo repetimos, pero me llevaste a los 2000, que lo había pasado con la burbujas.com. Ah, obvio. Esto ya pasó, digamos. Empresas que se adelantan con su innovación llegan demasiado temprano. Claro. Y había pasado algo No similar. las comprenden. Tienen que ir al psicólogo. O en Talca. Está buenísimo. El caso de Patagon en la Argentina. Señora José Gustavo Luis. Casares, que vino a Santander y puso una torta de guita, más de 570 millones de dólares para tomar el control de esta innovación argentina para lo que era en definitiva una billetera de inversiones virtual, lo que hoy podemos En el 2000. infinidad de empresas. En el 2000 estamos en el adelantó 20. demasiado. Pero la gente yo no sé si está bien dicho esto, pero no estaba preparada, no estaba preparada para consumir ese producto. ¿Vos te imaginás una carrera presidencial o que te guste la política Javier Milei en el 2015? No agarraba. Pero eso es un punto muy importante, porque en el 2015 el movimiento contraestatal, o sea, antiestatal, perdón, se da en la pandemia. Esto es a nivel mundial, no es que pasa en la Argentina y nosotros nada más. Puede haber una excepción, que es México con Sheinbaum, pero digo, la gente no quería... Cada video de esta señora dando el tiempo. Yo me voy a dormir siempre con una sonrisa, ¿ve? Gente terrible en el mundo. El otro día vieron que va a pregonear las semillas transgénicas en México. Buena noticia para la Argentina, porque México va a empezar a importar nuestro maíz muy pronto. Está bueno, y avenida, espectacular. Porque si no, imagínense si no producen con semilla transgénica, Nos viene no van a tener cada vez producción. más comunista. Bueno, pero en realidad... Obvio. O cerrados. Bueno, cerrados no, terminando con esta cuestión de las Van a previsiones. tener que comer. Los mexicanos consumen mucho maíz per cápita. Si no tienen la semilla para producir ese maíz, para cómo tienen mucho desarrollo en genética de maíz. Los mexicanos justamente pues son grandes consumidores de maíz. Que la presidenta prohíba esos desarrollos y es volver a eso de piedra. Que nosotros estuvimos viviendo así 25 No años. sobrevivimos. Pero chicos, políticamente, cuando dicen Occidente está en peligro, que esto lo puede decir Milei, pero también te lo pueden decir otros presidentes entendiendo lo que está pasando de este movimiento cultural, porque el foco cuando empezamos era batalla... Solo te dice, ¿qué querés seguir comiendo? Estoy mirando. Ah, bueno, batalla cultural. Me parece un montón otra alfajor. Tiene que ver con eso, con esa cuestión de el Estado presionando en un montón de cuestiones, el desván, lo que está pasando en España, en el mercado inmobiliario, Sánchez anunciando un montón de política. Vos decís, pero pará, que no viste lo que pasó en la Argentina y con esta cuestión ideológica, que yo digo lo mismo. Boric, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿En Argentina? en la presión del Estado, regulando los precios. Lo que pasó con la oferta yo no puedo entender personas que estaban en algún momento diciendo, no, pero antes, chicos, no había oferta. Y esta cuestión de la gente, uno de los mercados más informales el inmobiliario, incluso acá en la Argentina. No tenéis datos. Y lo que hizo el gobierno fue, vamos a meternos. Por eso publiqué A ver, datos. esto El chivo. Esto es espontáneo, neto soy preparado. No.
Por eso trabajé un año para escribir esto, señores. ¿A quién le recomendamos este libro? A los que por primera vez se acercan al mercado de capital. Y sos un experto, podés tenerlo porque hay un mapa que te va a encantar, que lo vamos a pasar. Ahora lo vamos a poner. Que es este, pero ustedes lo van a ver mucho mejor que lo que estamos viendo nosotros en el papel. Yo no paré de comer en este segmento. Y es básicamente un resumen de las 50 empresas más importantes de la bolsa local, el quién es quién, con la composición accionaria y un breve resumen de la historia bursátil de cada una de las Ahora, empresas. los dos tienen libro, yo no. Yo no puedo escribir de nada, chicos, porque ya hablo de tantas cosas que no puedo. Pero los dos tienen libro. Vos tenés igual Balanzas Perdidas, Argenplata. Está ejemplar. Sí, bueno, pero eso, viste, ya quedó el No. año pasado. ¿Cómo que el año pasado sí es re de verano? Es la lectura de verano. No lo traje, perdón. Bueno, y ponemos una fotito que lo edite el canal. Argenplata. El- Argenplata y esto ya se consigue en Mercado Libre, chicos. Ya se vendió casi todo, así que Bueno, apúrense. entonces, ¿qué estás vendiendo? Y lo que queda. Dato importante, dijo Mercado Libre, pero vuelvo con las unidades de negocio. Fíjense lo que hizo Amazon, en qué se convirtió Amazon. Fíjense Mercado Libre. Vos me dijiste un datazo de Mercado Play, por ejemplo, sobre las unidades rentables y demás. Eso no es un dato mío, es un dato de los analistas de mercado, pero ¿ustedes saben que existe algo que se llama Mercado Play? Sí. Bueno, Yo lo ¿saben uso. para qué se usa? ¿Para qué lo quiere la compañía? ¿Para competir con Amazon? Claramente no. No. Es una forma de conocer a los usuarios. Exacto. Si vos sabés qué le gusta a Facundo cuando hace play en una película, le vas a ofrecer todo el merchandising de la película, los libros vinculados, Exacto. la indumentaria que diga ¿qué te gusta a vos? Mucho asesinato. Mucho asesinato. Claro. Ah, no, va de películas que son... Queen va a tener la realidad, no vaya. Claro, todo es vinculado a lo que le gusta. El que es fan es el que Ay, no le eso era buenísimo. Vale. Policial. No sé el nombre porque... Una sueco, pero ese es el género, o sea, Me encanta. género policial. Él le busca policial de investigación. Y biografías también. Y Todo lo que sea biografías. biografías no me Y importa libros- lo que haya hecho el ser humano. Y libros sobre millonarios. Por ejemplo, si él ahora busca el millonario de la puerta al lado, no sé cómo lo hacer. Espectacular. Che, Delphi, ¿cuánto tiempo vamos? Oh, ya nos fuimos. La producción nos está marcando que nos teníamos que ir hace un rato. Nos teníamos que ir, ¿no? ¿Cuánto? ¿25 minutos? Bueno, para, lo mejor para hacer esto... La verdad es que no tenemos foco. El alfajor fue el foco. Y Está bueno, bien igual. son varias partes. No, está bien, pero lo que me gustaría cerrar, porque la idea de este video largo es hacer uno más largo. No sé si dan cuenta que nosotros no tenemos que pedirle a producción del otro lado que nos diga cuándo termina, pero la idea es hacer este hackathon de varias horas y que la gente abajo pongan un tema que nos pidieron mucho, es extender, ahora no, pero extender el tema sobre la tarjeta de crédito, por ejemplo, hacer comparaciones con la fintech, cómo está, digamos, ese mercado y cómo se O está sea, volví a expandiendo. empezar. No, bueno, no importa, pero van a ser 8 horas. ¿Cuánto vamos a streamear? Solati, vos, No aguanto. acá el Yo en una chorro- banqueta no te aguanto 8 horas. Te das una buena Chicos, si butaca. los hemos parado. No, ¿cómo parados 8 horas? ¿Sabés lo de sentarte acá, estar así erguido? Pero para hacer, pero estamos, hay varios lugares acá en esta mansión. La mansión la tenemos alquilada hasta el fin de semana que viene. No, si se nos acaba y no llegamos al vivo, buscamos otra locación y grabamos en otro lado. Está bien, perfecto, pero lo que me interesa es que la gente ponga la demanda. Nosotros estamos atentos a la demanda. Ok. Después podemos comer. Entonces, Ya hacerle saben. pongan las temáticas para Alias desarrollar. y las empresas, como por ejemplo acá tenemos Arcor, Habana, El interior que la hace. lesión también, se Perseo, conoce, de obvios, en amigos. Todos pueden aportar a la causa. Y alguna verdulería que nos provea la fruta. Mira, Stanley, muy bien. Bueno, la idea es que la gente ponga debajo por nosotros los comentarios, cómo desarrollar esos capítulos y armar una cronología. Guión, y va a haber invitados especiales. Claro. No es algo, claro. No va a ser una vez por mes, pero va a ser una vez, ponele, cada 3 meses. Y le metemos Calle, 8. va a influir por el calle. Bien. Sí, es como en realidad. Todos viajamos mucho, estamos muy Bueno, por lo ocupados. tanto, este es el último programa, así que no. Gracias por todo. La próxima trataremos de hacerlo en vivo, así podemos leerlos. Así podemos, igual yo lo voy a poner como estreno para ver los comentarios y yo voy a mirar el chat y vamos a poder interactuar ese día, les digo, a la hora y interactuamos con la gente en el chat y vamos conversando. Qué excitada que está la gente, ¿eh? ¿Cómo están horas llegando a streaming? Yo te digo. Yo mismo. Yo estoy jugando Age, mucho más. Ah, sí. Horas y Estás horas. jugando Age en serio, yo no puedo creer. Y encima, ¿cuántos imperios conquistaste? Bueno, ya destruí 4 imperios, estoy avanzando en el mapa, 70% del mapa gigantesco. ¿No le sos Carlomagno? Sí. No, tengo elefantes. Un magno. Atacan. No, impresionante. Bueno, No, es Alejandro Magno. me es Alejandro. ¿Y vos qué sos? ¿Qué ocato?
Tronomardo era otro que tenía barcos. Ese va con elefantes. Bueno, con esto cerramos este pre-hackathon. ¿Alguien que quiere decir algo? Gracias. El año de vuelta no mentira. Sí. Pero pueden donar también en las donaciones de YouTube que nos Pongan suman. like, a lo único que les pedimos. Pongan like y Si no ponen like, compartan este video y todos los que ya subió Malena en su canal. Gracias.